empezar esta mañana por hablar sobre una palabra que mencioné la semana pasada. Es esta palabra boule. Y esta palabra boule la encontramos en Efesios capítulo 1, del versículo 4 al 14, versículo 11, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Esta es la palabra que se traduce consejo. Y esta palabra, yo quiero leerles la definición de esta palabra. Esta palabra, lo que expresa, propiamente es un plan resuelto, usado particularmente en el aspecto del plan inmutable de Dios, arreglando toda circunstancia física, lo cual garantiza que todo y cada uno escenario de la vida obra para llevar a cabo su eterno propósito. Boule es el nivel del plan de Dios que demuestra que Dios es Señor de la historia, siempre en control. Boule es más que el plan inmutable de Dios de circunstancias físicas. Siempre también incluye los propósitos de Jehová en ellos y por lo tanto arreglando todas las escenas físicas de la historia desde antes de la creación. Entonces, cuando hablamos del consejo de su voluntad, hablamos de algo que fue puesto en moción desde antes de la creación del mundo. Entonces, este es algo que expresa el hecho de que todo es predestinado. Esta palabra asegura la predestinación. Es una palabra muy fuerte. Y cuando hablamos de la predestinación y llegamos a Romanos 11:25, porque quiero terminar toda esta serie sobre el misterio, hemos desviado no mucho porque estamos hablando de la madurez. Algo tan importante, hablamos de la semilla de mostaza y como esta semilla empieza bien chiquita pero crece a ser el árbol más grande en el jardín. Entonces, este habla de madurar. Y cuando hablamos de madurar, tenemos que ver que Dios en su plan, desde antes del tiempo, antes de la fundación del mundo, escogió una familia y Él quiere que esta familia crezca. No solamente en número, pero que crezca espiritualmente. Y para crecer espiritualmente hay algo importante que tiene que pasar en nuestras vidas. El hombre natural tiene que menguar, tiene que disminuir, tiene que morir. Este es Lucas 9:23. Si no estamos matando a este hombre natural cada día, nunca vamos a madurar como seguidores del Mesías. Hay que matar a este hombre. Entonces, llegamos a Romanos 11:25 y cuando hablamos de este misterio, en Romanos 11:25 miramos que este misterio tiene un fin. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita, el tiempo de los gentiles, recuerden, hemos platicado mucho sobre estas últimas semanas, sobre este misterio que Cristo vino a morir por un grupo de gentiles. Hablamos la semana pasada sobre los dos rediles que tiene Cristo, un redil de judíos escogidos, un redil de gentiles escogidos, y que Cristo vino para juntar en un solo grupo estos dos y quitó la enemistad entre estos dos grupos. Pero este misterio tiene un fin, y el fin de este misterio es el fin del mundo. Entonces, cuando el último gentil entra en la familia y solamente Cristo conoce quién es y cuándo es, Dios conoce quién es y cuándo es el fin del mundo. Es cuando Cristo viene y va a recoger de los cuatro vientos a sus elegidos y todo va a terminar. Entonces, vamos a Romanos 11:25. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Muy bien. Entonces, Pablo aquí diciéndonos que este endurecimiento de Israel, en parte el endurecimiento ha acontecido
de los gentiles. Entonces, hablando del fin, cuando todos los gentiles han llegado, va a haber un fin. Y encontramos esto en Apocalipsis 10, empezando en versículo 7. Apocalipsis capítulo 10, del 1 al 7, perdón. Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arcoíris rodeaba su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, y dio un grito tan fuerte que parecía un rugido de un león. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. En los días en que habla el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal como lo anunció a sus siervos los profetas. Muy bien. Recuerden, hemos platicado sobre estas semanas que lo que fue revelado a los siervos y los profetas es el misterio sobre los gentiles. ¿Okay? Lo miramos en Isaías y hablamos sobre todo esto. Y dice aquí en versículo 6, el tiempo no sería más. Si no hay tiempo más, no hay un reino milenio de Cristo aquí en la tierra. Voy a hablar más sobre esto. Pero hay un grupo de gente que dice que el rapto va a pasar 7 años de tribulación, después de la tribulación, 1000 años del reino de Cristo aquí en la tierra. Pero miramos aquí que cuando Cristo viene, el tiempo no sería más. Si no hay más tiempo, no pueden ser otros 1000 años. Es imposible. No podemos decir el tiempo ya no es más, pero pues hay otro tiempo. No es así. Entonces vamos a ver, y habla del fin de este misterio. En Apocalipsis 10:7, donde dice no más tiempo, el misterio de Dios se consumirá. Esta palabra que se traduce no más tiempo es la palabra telos. Esta palabra telos viene de tello, y esta palabra se traduce tello, fijar fuera por un punto definido o una meta. Entonces es fijar a una meta o un punto definido. Entonces habla de algo exacto y preciso, no habla de algo que cambia y que flota. Entonces la palabra telos habla de terminación, resultado o propósito. Es la conclusión de un acto. La conclusión de un acto. Entonces, la conclusión del acto de todo el periodo de tiempo que hemos vivido es Cristo llegando para llevar su gente. Esta es la conclusión. Después de esto, aquí es la línea de tiempo, Génesis hasta el fin del mundo, podemos decir Apocalipsis. Cuando termina aquí, ya empieza la eternidad. Tiene fin, ¿ok? Eternidad. No hay otros 1000 años, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del fin en Romanos 11:25 y habla de esto sobre los gentiles, la plenitud de los gentiles, entonces hablamos de este fin. En Mateo 24, los versículos 29 al 31, dice: inmediatamente después, hablando de la tribulación, vienen los ángeles para la cosecha y van a recoger de los 4 vientos los elegidos de Dios. Entonces, este es el fin, esta es la cosecha. Entonces, cuando miramos estas cosas,
nosotros como seguidores del Mesías tenemos que reconocer que el fin está a la vuelta. El fin está a la vuelta. Y si el fin está a la vuelta, la tribulación, la parte más fuerte de la tribulación está a la vuelta también. Tenemos que estar preparados. Los que viven en Siria, los creyentes que viven en Siria, en Irak, Irán, ellos están experimentando por ISIS ahorita algo terrible y fuerte. Ellos están decapitando personas por su fe en Cristo Jesús. Estas son cosas que ni tienes que buscar lejos para investigar esas cosas. Son cosas que están pasando hoy en día. Y entonces miramos aquí en Mateo 24 que habla de estos fines del tiempo y estos señales. En 1 Corintios 15, 58, miramos lo que va a pasar cuando hablamos de la cosecha. Capítulo 15, versículos 50 a 58. Si alguien puede leer estos 8 versículos, por favor. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, 58, obviamente enfocando en la madurez. Pero miramos aquí cuando hablo de la trompeta final, es la séptima trompeta. ¿Okay? Cuando hablamos de la cosecha, va a pasar, cuando lo leemos en Apocalipsis 10, miramos que es la séptima trompeta. Cuando escuchamos esto, es tiempo. ¿Cuándo vendrá? Yo no sé. Pero yo creo que más pronto que más tarde. Si alguien puede leer Apocalipsis 20, del versículo 1 al 10. Amén. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los
en este que sigue traduciéndose aquí 1000 años, 1000 años, 1000 años, miramos que en esto que Cristo está reinando junto con sus hijos, con su familia. Entonces, esta palabra 1000 años viene del latín, es 1000 años. Y la razón que lo tradujeron 1000 años es porque no sabían cómo traducir kilioi. Esta es la palabra en griego. Esta es una palabra plural de afinidad incierta. Se traduce mejor miles. Les voy a dar un ejemplo. En español, si les digo como le dije a Alba ayer, ¿cómo se puede explicar 4,000? ¿Qué es 4,000? Vamos a ver. 1,000 más 1,000, ¿verdad? Puse como kilo, esta es la manera corta, más 1,000, más 1,000. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿No son 4,000? ¿Sí? ¿O no? Son 4,000. No es 4,000, son 4,000 plural. Esta es la palabra kilioi. Lo que se tradujeron aquí 1,000. Enfrente de kilioi, en estos versículos en Apocalipsis 10, este artículo no está. Entonces no hay algo para calificar cuántos miles. En las escrituras, cuando encontramos diferentes versículos que dicen, por ejemplo, Mateo 14, 21, si alguien quiere leerlo, Mateo 14, 21. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muy bien. Esta es penta kilioi. Penta me dice 5, entonces tenemos 5,000. Esta es la traducción, pero tenemos 5 enfrente. Este no tiene nada enfrente, no tiene el artículo O. Entonces solamente dice miles. Así se traduce. Entonces, cuando hablamos del reino de Cristo, y muchos se equivocan porque dicen que Cristo va a regresar y reinar con su gente, este implica que Él no está reinando con su gente ahorita. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver unos versículos entonces. En versículo 2 no tiene un artículo, solamente dice kilioi. Y cuando no tiene el artículo es miles, solamente miles. En el segundo entonces, me imagino, y la verdad
voy a checarlo mejor. Entonces, tiene que traducirse los miles. Porque esta palabra todavía es kilioi. No ha cambiado. La palabra todavía es plural. Entonces, si ponen ante un plural algo singular, entonces este está mal traducido. Porque plural es plural, tiene que ser dos. Entonces, lo que tenemos en el inglés y español no es correcto. Aún con el artículo. Porque tiene que ser, en este caso, como es plural, tiene que ser 2000 años. Entonces, después de 2000 años, ¿cuántos? No sabemos, porque todavía no tiene algo para calificarlo, como penta, o no sé cómo decir cuarto y 3 y 2 en griego. Pero miramos como aquí en Mateo 14:21 dice penta kilioi, entonces estamos hablando de 5000. En este caso, en versículo 2, no dice en el griego, no tiene como antes, solamente es miles, ¿ok? Porque es plural. En versículo 3 y 5 tiene el 3588, pero en este caso tiene que ser plural también, porque esta palabra es plural. En inglés no tiene sentido, porque en inglés no usamos if we're talking about plural, we still use the. But in Spanish we use los, las, unos. So it could be unos miles, los miles, así. But it can't be los miles. ¿Sí me explico? Entonces, aún con el artículo, no cambia que este todavía es un plural. Porque este nunca es singular. Para los griegos, les voy a dar otro ejemplo. Si estuviéramos en un ejército y dicen, ok, vamos a contar personas, 1, 2, 3, así. Y tienes una persona, no vas a contar una persona, porque es una persona. Pero con 2 ya tienes un grupo. Si me explico, ya es plural. Entonces, este es el caso concreto. Ver estas palabras en el griego, tenemos que reconocer que este es un alfa numérico. No es una palabra, es un alfa numérico. Así se dice, se llama. Alfa numérico, obviamente no es palabra, tiene que ver con números. Y este describe un número, que es miles. En el griego también, los griegos no reconocen 0 como un número, no es un número. ¿Por qué? Porque no es nada. No hay cantidad. Es 0. Por eso, cuando miramos el calendario y hablamos del nacimiento y la vida de Cristo, Cristo nació alrededor de 5 años antes de la era cristiana. Llegamos a 5, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde estamos ahorita. ¿Sí? No hay 0. El 0 no existe. Entonces, porque no es un número, no es nada. Pero cuando hablamos de Cristo, Herodes murió en 4 antes de la era cristiana, según Mateo 2:1. Jesús habría nacido no más tarde que 4 años antes de era cristiano, porque sabemos que Herodes mandaba matar a todos los niños de 2 años y menos. Aprendemos también de la Biblia que un censo se tomaron en el momento del nacimiento de Jesús. De hecho, José y María fueron a Belén para registrarse cuando nació Jesús en Lucas 2, 1 al 7. Basado en la fecha que se considera de este censo, algunos ponen la fecha del nacimiento de Jesús en 6 y algunos creen en 5. Pero nosotros vamos a tomar 5 porque es en medio de 4 y 6. Entonces 5 antes de la era cristiana. ¿Okay? 5 antes de la era cristiana.
Cristo vivía 33 años. Sabemos de Lucas 3, 22 y 23 que Él inició su ministerio a los 3 años. Por Juan 2, 13, 6, 4 y 11, 55 al 57, aprendemos que Cristo tenía 30 años, pasaba 3 Pascuas. En Latinoamérica es la Semana Santa, pero es Pascua. Pasaba 3, entonces estamos hablando de 3 años. Y después de esto es cuando le crucificaron, obviamente a los 33 años. Porque lo estoy mencionando, les voy a mostrar en un momento. Entonces, podemos adivinar de esto 5 años antes de la era cristiana, 33 años de la era cristiana, o podemos decir, ¿qué es Anno Domini? Anno Domini es la palabra correcta en latín, que ustedes dicen, en Latinoamérica dicen antes de Cristo. Es Anno Domini. Entonces 33 menos 5 nos deja 27 años. Es en el año antes de la era cristiana. Bueno, en la era cristiana. ¿Okay? En el año 27 es cuando Cristo murió. Nosotros estamos en el año 2000, voy a decir 15 porque está a la vuelta. Si tomamos 2015 menos 27 que tenemos, 1988 años desde la crucifixión de Cristo. Entonces, cuando hablamos del reino de Cristo y hablamos de miles de años, ya ha reinado más de 1000 años. Ya estamos hablando de miles. ¿Sí me explico? Entonces, estamos hablando de 1988 años desde que Cristo empezaba a reinar ya en el mundo. ¿Dónde está reinando? Vamos a ver. Vamos a Lucas 11:20. Pero si expulso a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Muy bien, ha llegado el reino de Dios. Entonces ya este reino ha llegado a nosotros. Vamos a 1 Corintios 6:20. Nosotros sabemos dónde habita el Espíritu de Dios, habita en nosotros. Nosotros somos el templo donde reina nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses 1:27. A esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Muy bien, esta palabra naciones, otra vez, muy importante, es etnos. Etnos son gentiles. ¿Ok? Gentiles. Cuando usted se encuentra en la palabra naciones, habla de gentiles. Entonces, la gloria de este misterio, que tenemos 6 semanas hablando sobre esto, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Dónde reina Cristo? En nosotros. Él vino y con su dedo echó fuera los demonios. Esta es otra enseñanza otro día. Aquí no creemos en demonios, creemos que es la persona, el Dios superior que quiere subir el trono de Dios. Entonces Cristo echaba fuera este yo, mató el hombre viejo para que el nuevo hombre pueda crecer y madurar, el Espíritu de Dios. Entonces, si yo echo fuera esto, el reino del Señor ha llegado, o el reino de Dios ha llegado a nosotros. Entonces, cuando Cristo viene en nuestras vidas, echa fuera el yo y establece su reino en nuestras vidas. Entonces, Cristo ya tiene 1988 años reinando aquí en este mundo. Entonces, no estamos hablando de un reino milenio después de la tribulación. Su reino de miles de años ya empezaba. Ya estamos esperando el fin de este reino aquí en la tierra.
Y este es lo que miramos en el libro de Apocalipsis 10, cuando habla del cumplimiento del misterio. Entonces, si Cristo reina ya en nosotros, las Escrituras nos dicen que Él va a reinar con su gente miles de años, y ya está haciéndolo en nosotros. Después de la tribulación, va a regresar, recoger su gente, y vamos a vivir con Él, y vamos a pasar con Él la gran boda del Cordero. Vamos a Apocalipsis 19, 7 a 9. Bien, entonces, quiero leerlo con un poquito más de emoción. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Entonces, este es lo que nosotros esperamos como gentiles, como gente escogida. Es este día de la gran boda. Cuando hablamos del fin de este misterio, hablamos de entrar y pasar las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. La palabra aquí aparejado es la misma palabra que encontramos en cuanto a las vírgenes. Recuerden la historia en Mateo 25. Hay 10 vírgenes. Vienen todas igualitas, nada más que hay 5 que no tienen aceite suficiente. Y estas 5 se quedan afuera porque no están preparadas. Mi gran preocupación es que nosotros, ya no tanto ahora como antes, que no estamos preparados suficientemente para la venida de nuestro Señor. Notamos que Pablo dice que quiero presentarles como una virgen sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, una virgen limpia y resplandeciente para su esposo. Entonces, cuando hablamos otra vez, es la razón que estamos en esta serie sobre madurez, porque estoy muy preocupado sobre el hecho de que muchas veces es más fácil para nosotros quedarnos estancados que mover adelante, que seguir madurando. Y este es algo que ya lo miramos, que es necesario, que nosotros como escogidos tenemos que madurar. Hay que poner en práctica. Vamos a Juan capítulo 14, lo leemos esta mañana. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo pues no puede aceptar porque no lo vi ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo
mía, sino del Padre que me envió. Ok, hasta aquí está bien. 3 veces, desde 15 hasta 24, Cristo hace un énfasis sobre la importancia de guardar sus mandamientos y obedecer sus mandamientos. Un mandamiento es cualquier cosa en el tiempo imperativo. Entonces es un mando. Si Cristo nos dice que tenemos que crecer, es un mando, tenemos que crecer. Si habla de madurar, si habla de amar, si habla de cualquier cosa, es algo que tenemos que hacer. Entonces, el punto de pasar sobre estas últimas 6 semanas sobre los espíritus encarcelados para mostrarles que somos nosotros que fuimos encarcelados en la oscuridad e ignorancia. Ya nosotros andamos en la luz y nosotros somos responsables para seguir madurando. El creyente que tiene el Espíritu Santo no tiene excusa por ser ignorante de las Escrituras. Todos nosotros sabemos leer y ya estamos aprendiendo a estudiar y no hay razón por qué todavía vivir en la ignorancia. Entonces, cuando hablamos de madurar, es como el otro día. Lori, cuando salimos a San Diego, tomaba 3 frijoles y los puso en tierra, enfrente del espejo, enfrente de la ventana de nuestra cocina. En estos 4 días que estábamos afuera, estas plantas se brotaron, crecieron y tienen hojas grandes, ¿verdad? Así rápido. Porque la semilla tiene que madurar. Si no madura, ¿qué pasa con la semilla? No sirve para nada. Vamos a echarla a la basura. Hay que madurar. Entonces, yo no sé cuáles son las cosas que están impidiéndoles a ustedes de hacer lo que dicen las Escrituras. Yo no sé dónde están débiles todavía. Pero necesitan preguntarle a Dios las fuerzas o pedirle a Dios las fuerzas y la sabiduría para madurar. Madurar es ser responsable, llegar aquí en tiempo. Tenemos años empezando al mismo tiempo. También madurar es amarnos los unos a los otros, y no estoy hablando de lo superficial. Estoy hablando de algo tan profundo. Esta mañana hablamos en el estudio. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de los cielos? Y yo dije, pues es una ciudad, y describimos la ciudad y todo esto como yo lo describí. Pero yo dije, en esta ciudad la gente tiene tanta alegría, una alegría tan profunda que al ver el uno al otro se sientan algo tan especial, tan íntimo, que cada vez que nos miramos decimos, ¡ay, qué bueno que tengo toda la eternidad para verte y conocerte y estar contigo! No existe entre nosotros. Entonces tenemos que pedirnos por qué no estamos madurando. Si una semilla madura en 4 días, de una semilla a dar hojas grandes, si la naturaleza está madurando, ¿por qué nosotros que tenemos el Espíritu Santo estamos tardando en la madurez? Yo sé que Dios hace su voluntad. Dentro de su voluntad el hombre tiene responsabilidad. No podemos escapar de esto. Cristo dijo 3 veces en esos versículos: los que me aman obedecen mis mandamientos y guardan mis mandamientos, ponen en práctica mis mandamientos. Sabemos lo que dice 1 de Juan 5:3, 2 de Juan versículo 6. Ya entendemos todo esto. Entonces tenemos que preguntarnos, tenemos que evaluar nuestras vidas, como dice Pablo, examinarse a ver si andan en la fe. Tenemos que examinarnos, cada uno de nosotros. Yo, hasta Fernando, tenemos que examinarnos. Dulce, hasta Judith, Alba y todos nosotros tenemos que examinar nuestras vidas y ver si de verdad andamos en la fe. Si fallamos la prueba, hay que estudiar más. Entonces, ¿sí me explico? Es como en la escuela. Si ustedes
hacen? Van con el maestro, ¿puedo tomar el examen otra vez, por favor? Porque yo no quiero un 0, yo no quiero un 3, yo quiero un 10. Entonces, si él dice sí o ella dice sí, vamos a la casa, estudiamos y nos preparamos mejor para tomar el examen de nuevo. ¿Sí o no? Sí, así es. Entonces hay que examinarnos. Tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las cosas que siguen atropellándonos? ¿Cuáles son las cosas que siguen brotando en mi corazón que yo sé que es el viejo hombre o la vieja mujer que me están deteniendo de actuar y ser como Cristo? Recuerden, Filipenses 2 dice que tenemos la mente de Cristo Jesús. Pregúntense, en mi mente, puedo decir que mi mente es como la de Cristo Jesús. Pienso como Él, hago como Él. Yo sé que es un proceso, pero ¿dónde andamos en este proceso?